Juan Miguel, muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Tal cual, como tú lo dijiste, Juan Miguel, el tema de esta mañana es un tema tabú para buena parte de la sociedad uruguaya. Y hay que romper ese tabú, y hay que romper muchos mitos, obviamente, respecto a la sexualidad. Que, por ejemplo, dicen los discapacitados, las personas con discapacidad son asexuadas, son permanentemente niños, son ángeles. Bueno, todo eso lo vamos a derribar porque los discapacitados tienen los mismos derechos a la sexualidad, a disfrutar de su sexualidad, como tenemos los 3 millones de uruguayos. Para ello, como siempre, hemos convocado a un experto referente, licenciado Fernando Recoba, director del Centro Tarobá, que precisamente trabaja con niños y con jóvenes, fundamentalmente con discapacidad intelectual. Fernando, muy buenos días, gracias por estar realmente. Fernando, directamente empiezo con lo que fue un poco la presentación de Desayunos. ¿Sigue siendo un tema tabú para la sociedad uruguaya el de la discapacidad y la sexualidad? Sí, sigue siendo tema tabú. Sigue siendo tema tabú a nivel general, así que por ende en la población de las personas en situación de discapacidad, aún más. ¿Y por qué? Mismo tú ya lo has planteado. ¿Por qué? Y porque ya tenemos la discapacidad intelectual, al niño que es el ángel que vino a mi vida a darme una enseñanza, al niño eterno que no quiero dejar crecer. Entonces es un niño eterno que no lo quiero dejar crecer. La sexualidad tomada como la pensamos como vida adulta, porque igual nuestra sexualidad nos atraviesa en toda nuestra vida, no es posible, porque como yo tengo esas categorías que vos mismo muy bien acertadamente dijiste, es un niño, es un ángel, entonces no tiene por qué tener vida sexual, ¿no? Es asexuado. Es asexuado, otro gran mito, perdón, no tendría por qué tener. ¿No? Esos son todos mitos que nos ponemos a nivel social para justificar, para evadir y para no encarar desde un lugar adulto. Y cuando hablo desde un lugar adulto, hablo de los referentes, de los padres, de los referentes institucionales, la vida sexual de nuestra población en general. Es grave el tema, Fernando, porque uno, si piensa y va más en profundidad, estamos coartando los derechos de los niños, de los jóvenes, fundamentalmente, con discapacidad, a disfrutar de su sexualidad. Sin lugar a dudas, es un derecho humano. ¿Es un derecho humano? Es un derecho humano. Lo que pasa es que tenemos miedos. Como cualquier padre, como cualquier padre de cualquier hijo que está en la etapa de iniciar su vida sexual, inicia el miedo. En la discapacidad intelectual, fundamentalmente, como lo vemos como más desprotegidos, sin herramientas y demás, se nos potencia ese miedo. Claro. Y como tenemos un control un poco más elevado que en la no discapacidad de no, esto no, porque no, entonces podemos controlar más, podemos decir esto no, y bueno, y mi hijo es un niño eterno, entonces no tiene por qué vivir vida sexual. Grave error, porque lo hormonal, el cuerpo, lo que es nuestra psicología evolutiva, lo que nuestro cuerpo nos va pidiendo a medida que vamos pasando por nuestros estadios sexuales, porque vuelvo a insistir, la sexualidad no es solo de la adultez, desde que nacemos hasta que morimos somos seres sexuales. Exacto. Pero bueno, cuando explota lo que asociamos a la adultez, a la vida sexual, bueno, tengo miedo a la penetración, al coito, qué pasa con esto, qué pasa si queda embarazada y demás. Y cuando en sí, como referente, digo la palabra referente y englobo familia, y ¿no? Para ser sintético, familias y los referentes en educación, tenemos que informar. La información es el mejor profiláctico. Acá está claro, Fernando, como tú lo señalás, que el primer gran déficit es la educación. Exacto, sin lugar a dudas. Es la educación, es la transmisión de pautas. Exacto. Y como lo hemos dicho en mil materias, acá hay 2 pilares que están, digamos, en el debe. Exacto. El hogar en primer término y luego la escuela, el colegio, el sistema educativo. Exacto, sin lugar a dudas. Y los dos estamos capacitados, porque capaz que el hogar dice, ay, pero yo no sé hablar de eso porque lo tiene que hablar un técnico de una forma o de otra. Y capaz que el colegio o la escuela dice, capaz que yo lo hablo muy frío, muy técnico y me falta lo emocional. Claro. Complementémonos entonces. Claro, claro. Fernando, tú dirigís un centro justamente que trabaja con niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad. O sea que tenés mucho conocimiento de lo que sucede en nuestro país, pero también tenés información de lo que sucede en otros países como Argentina y España. Por ejemplo, respecto a esos 2 países,
estamos en un franco retroceso. Estamos a una gran distancia. Sí, estamos a alguna gran distancia. O sea, la vida sexual de las personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué remarco intelectual? Porque otras discapacidades como la motriz y demás tienen mucho más acceso a su disfrute de su vida sexual. Obviamente. La discapacidad intelectual es casi siempre el último orejón del tarro, como lo decimos vulgarmente, ¿no? Exactamente. En estos países hay hasta políticas de gobierno que apoyan, políticas de gobierno para que puedan vivir su vida sexual plenamente. Hay familias constituidas de síndrome de Down que se encuentran con sus pares y generan una familia, un nivel de autonomía, ya viven, trabajan, o sea, ya tienen todas las etapas del mundo adulto. Lo que pasa es que nosotros estamos en el debe porque la vida sexual del adulto, como la tenemos nosotros concebida, también viene de la mano, bueno, del vivir, del trabajar y demás. Y nuestros jóvenes uruguayos llegan a un nivel de desempeño en la discapacidad, ¿no? Que es más adolescente joven. Por suerte hay algún que otro caso puntuales que están ingresando a la inserción laboral, que sería el mundo adulto y demás. Pero en la vida sexual tenemos un debe. Y fundamentalmente es el debe del miedo que tiene que ser sí o sí bajado por dar información. Por dar información de sexualidad no significa que mi hijo va a salir a tener relaciones sexuales. No. Ya tenemos consultas de madres preocupadas, pero antes simplemente te quiero preguntar, ¿conocés casos en nuestro país, particularmente de discapacidad intelectual, de jóvenes que no digo que estén viviendo juntos, pero que ya tengan, digamos, su sexualidad desarrollada, mimos, caricias, digamos? ¿Tenés casos concretos? ¿Los conocés? Sí, nosotros en Tarobá tenemos, por ejemplo, una pareja, dos chicos con síndrome de Down, Natalia y Matías, que ellos me dejan contar su historia, que hace ya como 3 o 4 años que son novios y viven su sexualidad plena, pero también la sexualidad como ellos la van viviendo. Ellos por ahora no han llegado, digamos, ni a un coito ni a una penetración, es la caricia, es el beso, es el encuentro, es el estar, y esa es su sexualidad, y está bien. Igualmente tienen la información de cómo es un preservativo, de cómo es una penetración, de cómo es el cuidado del cuerpo del otro, el respeto del cuerpo del otro, la información de que yo puedo decirle que no a lo que quiere hacerme el otro, yo puedo decirle que sí, el no, son informaciones muy importantes, que es lo que yo quiero que el otro haga con mi cuerpo, yo hacer con el cuerpo del otro, o sea, dar esa herramienta evita muchos problemas después. Perfecto, de enorme claridad el licenciado Recoba respecto a cómo vencer este mito fortísimo que está muy arraigado en la sociedad uruguaya de discapacidad y sexualidad. Y ahora, madres preocupadas, vamos a las consultas. Obviamente, la primera la hace Liliana y te pregunta, Fernando, dice, tengo un hijo de 15 años con síndrome de Down y se masturba sin códigos de convivencia. ¿Cómo encaro el tema, Fernando? Caemos de vuelta en los referentes. Primero importante, la masturbación es importantísima en la vida sexual de cualquier individuo, varón y mujer también. Ojo que las mujeres no se masturban y esas cuestiones, mentira. Tiene que vivirse porque es una necesidad corporal, dejando de lado lo emocional y psicológico que también es importante. La acción de masturbarse en este joven está perfecta. El qué pasó no se habló en tiempo y forma por el referente de lo que es público de privado. Lo que ella capaz que quiso decir para que todo el público entienda es que quizás se masturba en el ómnibus, en la puerta de la calle o en el colegio. Eso nos compete a nosotros como referentes de indicar. ¿Masturbarse está bien? Sí. ¿En dónde lo puedo hacer? Perfecto, muy clara la respuesta de nuestro invitado. Vamos con la segunda pregunta, que también se las trae. La hace Maite. Mirá lo que te consulta, Fernando. Mi hija de 17 años tiene síndrome de Down y está en una relación de noviazgo con otro chico del colegio. Y la madre preocupada te pregunta y se pregunta, ¿cómo hago para prevenir un embarazo? Fernando. Igual ya lo hablamos. El mejor profiláctico es la información. Hay que hablar de todas las etapas de la sexualidad, qué me va a pasar cuando me desarrollo. Cuesta mucho hablar de menstruación, cuesta mucho hablar de todos esos temas. Hay que hablar. El mejor profiláctico es el hablar. En este caso, está viviendo un noviazgo, si lo está viviendo bien, si le dimos las herramientas de esto sí, esto no, que ella pueda decirle a su novio, esto me gusta, lo quiero hacer, esto no me gusta. Si no doy la herramienta, la información, yo no puedo poner el límite, qué cosa me gusta, qué cosa quiero ahora, qué cosa no, de ida y vuelta. Entonces,
Obviamente también está la información técnica, los profilácticos, el preservativo, ¿no? O sea, está la información técnica, pero yo prevalezco la información en la comunicación. Fernando, 1.000.000 de gracias. No, Ha sido de enorme importancia tu presencia porque ¿de qué se trata? Digamos, de derribar estos mitos y estos tabúes. Es simplemente un titular. Hay una obra de teatro bien importante que ustedes presentan el domingo. Este domingo 12, Día del Niño, a las 16 horas en el Teatro Pitamiglio, volvemos con nuestra segunda comedia musical infantil que se va a llamar Libre de Corazón, que es madrina quien fue parte de esta casa, Laura Martínez. En el Pitamiglio llaman y reservan. Lo vemos, Vamos a estar haciendo Libres de Corazón este sábado ya. Ya están quedando pocas reservas, así que hay que apurarse, que el Pitamiglio es chiquito. Felicitaciones también por esto. Gracias. Y por la formidable tarea realmente que ustedes cumplen con los jóvenes, niños con discapacidad intelectual. No, muchas gracias a ustedes y los espacios de difusión son importantes, así que aquí estaremos cuando se necesite. Pero por supuesto, estamos siempre a las órdenes. Nosotros damos vuelta a la página, nos vamos al micro de